Hola, en esta ocasión nos acompaña la doctora Mariana Gavarrot, experta en la región de Latinoamérica, quien les hablará detalles muy interesantes sobre esta región. Geográficamente, América Latina es un territorio muy interesante por su diversidad ecológica, por su cantidad de recursos y todos los países comparten eso, aunque claro, hay algunas regiones particularmente ricas, como por ejemplo la Amazonia en Brasil, toda la parte montañosa de los Andes que empieza en Colombia y que termina en la Patagonia. En México tenemos las dos sierras, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, que también tienen una gran variedad de especies, de plantas y de animales. Y también tenemos el desierto, el altiplano mexicano es uno de los desiertos que tiene más especies animales y vegetales endémicas en el mundo. Otro aspecto muy interesante de la geografía de América Latina es que si tú nos ves, digamos, desde el espacio, somos como una isla grandota. A pesar de que somos un continente, comparas, por ejemplo, con Europa, que está directamente conectado con Asia y con África, y ver la distancia que hay entre los otros continentes y nosotros, y te vas a dar cuenta que importa. Ese tema de que América fue descubierta, digamos, por los españoles tiene que ver con eso, con que había dos océanos que nos aislaron del resto de las civilizaciones. Y eso va a tener un impacto en la cultura. América Latina tiene una identidad que, claro, se define a sí misma porque las poblaciones que llegaron por el norte, por el estrecho de Bering, entraron por Canadá y empiezan a poblar el continente, se fueron desarrollando con cierto grado de independencia, digámoslo así, de otras culturas. Y eso nos ha dado un carácter muy peculiar como región. Empezaron las grandes civilizaciones en lo que se llama Mesoamérica, en el sur de México, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, hasta norte, centro de Perú. Las culturas mesoamericanas, ya lo sabemos, están los aztecas en Tenochtitlán, los mayas principalmente en Oaxaca y los incas en Perú. Al momento de la conquista española van a ser, por un lado, sometidos, pero por otro lado sobrevivientes de la conquista. Y hoy por hoy tenemos una población indígena importante que podemos rastrear a tiempos, digamos, para nosotros inmemoriales. Entonces tenemos una riqueza cultural muy antigua. Menciono las grandes, hay otras, por ejemplo, están los mapuches que están en Chile y están en Argentina. La convivencia entre el colonizador y el colonizado nos dejó también una historia que nos habla de nuestros orígenes por un lado y por otro lado de lo que todos tenemos en común, que es el idioma. Entonces en América Latina se habla el español por nuestras raíces históricas, con una excepción en Brasil, ¿no? Entonces Brasil vive un proceso un poco distinto. La ocupación de Brasil se da desde Portugal, llega a un punto en el que la corona portuguesa entra en crisis y le da a Brasil prácticamente su independencia. Y esa región se queda con esta identidad distinta al resto. Ahora, lo interesante ahí que a mí me gustaría destacar es que tanto Brasil como el resto de América Latina viven las mismas historias en términos económicos y en términos culturales en este sentido. Es decir, hubo una colonización. Esa colonización implicó obviamente la explotación de recursos hacia los imperios, que en el principio pues fueron oro, plata, minerales en general, aunque también hubo caucho, hubo otros materiales, el café, el azúcar, entonces empezó a producir comida. Por ejemplo, el café en Brasil y en la Amazonia pues implicó toda una serie de establecimientos de haciendas muy grandes donde había trabajo forzado, que es muy similar al trabajo forzado que se dio en la zona del Enequén, que es una fibra que se usaba para hacer textiles en Campeche. Tenemos procesos muy similares, tenemos lenguajes latinos, por eso nos llamamos Latinoamérica, que es el español y el portugués, y si tú los ves, la cultura está muy relacionada con la geografía. No es que una determine a la otra, sí, pero es bien interesante porque si tú analizas los recursos, el medio ambiente, te puedes dar un poco cuenta de cómo fue que la historia nos fue llevando. La frontera entre México y Estados Unidos es de las más grandes entre dos países, uno desarrollado y otro subdesarrollado. Ese contraste entre América Latina y los Estados Unidos se viene a materializar literalmente en la frontera de México.
Entonces, si tú ves América Latina, vemos claramente cómo está Sudamérica y luego hay una franja muy pequeña que es Centroamérica que conecta a Sudamérica con México, que geográficamente tiene características específicas porque es trópico. Entonces, cuando hablamos de la exportación de alimentos como café y plátano, por ejemplo, de ahí el tema de las famosas repúblicas bananeras que producían bananas que se exportaban a Europa. Eso es más bien en Centroamérica. Y luego estamos nosotros, los mexicanos, que digamos somos como que el contacto inmediato hacia el norte. Si tú ves América Latina, México tiene una posición muy especial. Es parte de Norteamérica, muchas veces culturalmente y a lo mejor también económicamente hablando más de lo que es parte de Sudamérica. Entonces, si bien hablamos español, compartimos una historia, digamos que tenemos una relación de puente, pero también una relación de acercamiento y alejamiento con el resto del continente, ¿no? Y eso tiene que ver con la territorialidad y con la geografía. Entonces te digo, no quiere decir que la geografía lo determine todo. Hay procesos sociales muy complejos. Como ya lo dije, la hibridización cultural es uno de ellos, ¿no? La economía y las relaciones económicas son otros. Situaciones importantes que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia y que hoy por hoy son claves para entender qué es lo que está pasando. Y esto tiene que ver con la desigualdad. América Latina ya ha sido un continente desigual a lo largo de su historia. Las razones han variado. Obviamente en tiempos de la colonia, pues la desigualdad era entre conquistadores y conquistados, ¿verdad? Y luego se fueron dando los procesos de desarrollo y entonces empezó a haber una desigualdad más que política o racial en una desigualdad económica. Entonces se privilegiaron siempre procesos de desarrollo industrial que fueron exitosos, que le dieron a la región cosas muy importantes. Por ejemplo, América Latina, si bien es un continente en vías de desarrollo, ha tenido un crecimiento poblacional, un sistema de salud pública, sistemas de educación pública, infraestructura, o sea, hay carreteras, hay presas. Es decir, el Estado en América Latina históricamente se ha ido desarrollando y se ha consolidado. Ahora, el reto es cómo esos estados van a generar bienestar. En nuestro continente, esa generación de bienestar es muy desigual. De hecho, somos un continente más desigual que muchas regiones de África y Asia. Y ese es un reto sumamente importante. Esa desigualdad tiene que ver, uno, por un lado, con el ingreso. Todo el mundo que haya venido a cualquier país latinoamericano y haya agarrado un coche, un autobús, un metro, puede ver la desigualdad. Pero también esa desigualdad se refleja en la participación política. En el caso de los países sudamericanos, la mayoría durante los 60s y los 70s vivieron regímenes militares por razones que serían muy difíciles de sintetizar. Ante la crisis económica y todos los procesos de revolución y de alternativas socialistas al desarrollo que se dieron en los años 40s y 50s en el contexto de la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos: el bloque comunista, que tenía que ver con la Unión Soviética, y el bloque capitalista, que tenía que ver con el alineamiento de los países hacia Estados Unidos. Entonces, en esa época, la alternativa de una América Latina socialista llega uno de los más grandes procesos sociales de la historia contemporánea de la región, que es la Revolución Cubana de 1959. Cuba está en el Caribe. Ese es un tema, por ejemplo, que no hemos tocado. ¿Cuál es la relación de América Latina con el Caribe? El Caribe es muy complejo, son muchas islas. Dentro de las islas del Caribe pudiéramos decir que Cuba es la que ha estado más en contacto con el continente precisamente por el proceso de la revolución. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, estuvo en México. Esa alternativa de una América Latina socialista se cristaliza en el caso de Chile con el gobierno de Salvador Allende, electo democráticamente socialista, y en el caso de muchos otros países en partidos socialistas y algunas veces en una resistencia armada a alternativas políticas. Se dan golpes de Estado que reprimen estos movimientos y ponen orden y paz a cambio de una represión muy importante de la sociedad civil. Entonces, el número de desaparecidos y de violaciones a los derechos humanos que hubo, sobre todo en los países con regímenes militares más poderosos por sus economías más grandes, que fueron Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, hacen que se vivan, por un lado, profundas crisis sociales que emanan de la represión. Son lo que nosotros todavía llamamos las cicatrices de América Latina, o sea, porque la gente todavía recuerda a los muertos y recuerda a los desaparecidos.
acompañados de un cierto grado de crecimiento económico. Ahora, ¿qué sucede cuando la Guerra Fría empieza, digamos, a amainar? Esta represión y este miedo hacia el socialismo empieza a parecer no tener tanto sentido. Y aparte, las crisis económicas hacen que las dictaduras entren en crisis. La sociedad civil, a pesar de la represión, empieza a reclamar procesos democráticos. Y entonces las dictaduras empiezan a caer. En Brasil primero, luego en Argentina, en fin. Y eso da lo que llamamos los grandes procesos de democratización, que se inauguran en los años 80. Entonces es una sociedad civil castigada, pero a la vez sumamente consciente de su poder, porque al momento de manifestarse logra los procesos democráticos. América del Sur y América Central vuelven a la democracia. Y esto implica un reto sumamente importante, ¿no? Porque ¿cómo ahora vamos a sostener esta democracia que se nos había ido de las manos? Además de sostener el crecimiento económico en este entorno ahora de libertades individuales. Hay elecciones, la gente considera que esas elecciones son legítimas, ya hay alternancia, es decir, ha habido partidos de distinta índole ideológico en todos los países y ha habido uno y luego otro y se ha pasado la estafeta de uno a otro lado. En México no vivimos una dictadura militar, se habla del predominio del PRI como partido dominante durante una época con elecciones cuestionables hasta el surgimiento del movimiento de Fox en el año 2000. La gente no creía en las elecciones. Tú pregúntale a cualquier persona que tenga más de 40 años, oye, ¿cómo era antes? ¿No? Y te decía, nosotros no íbamos a votar porque no creíamos en las urnas. Que no fue tan represivo en términos cuantitativos, a pesar de que sí había restricciones a la libertad de expresión y restricciones a la libertad individual. En el caso de oposiciones al régimen, el más dramático caso fue la masacre del 68 en Tlatelolco. No hubo un régimen sistemático de represión con militares en control como lo hubo en el resto del continente, y eso es sumamente importante, porque la sociedad civil mexicana se despierta en otro contexto. La sociedad se organizó en el 68, fue reprimida y digamos que la sociedad civil quedó ahí como en un stand-by. Viene el terremoto, se destruye la ciudad y ¿qué sucede? La gente se da cuenta que el gobierno no puede hacer frente a las necesidades. Entonces la gente se empieza a organizar y la sociedad civil empieza a construir los refugios, empieza a ayudar a los que no tienen, que perdieron sus hogares, empiezan a juntarse voluntarios y surge, entonces despierta toda una solidaridad que los mexicanos teníamos que no sabíamos que se podía organizar. Y a partir de ahí en México entonces la sociedad empieza a constituirse en un actor que dialoga con el gobierno. Ya había habido procesos de apertura política, pero digamos que este hecho, esta solidaridad que se da ante esta gran tragedia, hace que la sociedad civil en México despierte. Y entonces empieza a haber un proceso de apertura política que es acompañado por un proceso de involucramiento de la sociedad civil. El reto está en que hoy en México estamos viviendo el crimen organizado y que tenemos que hacer frente a esta crisis de seguridad con un sistema político que ya se abrió, con un sistema electoral que logró que por lo menos la gran mayoría dijera sí, voy a votar, o sea, los mexicanos votan hoy más que votaban antes, con una legitimidad bastante sólida, pero no incuestionable. Si tú comparas las últimas elecciones mexicanas con las últimas elecciones brasileñas, es más sólido en ese sentido el sistema brasileño, es menos cuestionado institucionalmente que el nuestro, pero aún y así sigue habiendo un sentimiento de que vale la pena votar. O sea, la gente va a las urnas y la gente cree en los resultados de las elecciones, como se dio en las últimas elecciones estatales. ¿Vamos a poder sostener esa legitimidad a futuro? Es algo que la gente joven nos va a tener que contestar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero es un reto sumamente importante. Estos retos políticos de decir la sociedad civil se está despertando, la sociedad civil está participando. Ahora tenemos una América Latina mucho más dinámica en el sentido del diálogo entre el gobierno y los gobernados. El gran reto económico es cómo estos regímenes políticos pueden fomentar la generación de la riqueza a la vez que distribuyen. Vivimos en un mundo donde el libre comercio es incuestionable, donde sabemos que hay capitales financieros muy importantes que prácticamente pueden decidir
el futuro económico de un país. Este tema de que en un segundo yo puedo transferir mis capitales de un país a otro hace que las economías en vías de desarrollo tengan un reto muy importante de decir, oye, ven, invierte y no te vayas, que yo necesito generar empleos para poder aumentar la calidad de vida a través del ingreso. Por un lado, tengo que ser atractivo para los inversionistas, que son cada vez más móviles, que se pueden ir a donde, digamos, la mano de obra esté más barata de manera muy rápida. Y por otro lado, tengo que elevar la calidad de vida de los habitantes, porque como te decía, somos un continente desigual. En México, aproximadamente la mitad de la población vive con un grado de pobreza patrimonial, es decir, no le alcanza para pagar la educación, la salud y la renta. Su ingreso está en conflicto. Si yo pago la renta, tengo que dejar de pagar mi salud. Si yo pago la salud, tengo que quitarle dinero a la educación. Es un reto económico, pero a la vez es un reto social. Y mis estudiantes siempre me preguntan, ¿qué opina de la economía en América Latina, de los logros económicos, ¿verdad? Del famoso milagro chileno que de repente con Pinochet empezó a crecer y todavía sigue creciendo. O del crecimiento económico en Brasil, o que México ha crecido, ¿no? O ahora con la crisis económica hemos decrecido, etc. ¿Qué opina de la economía? Y yo les digo, es que no puedo opinar de la economía si no opino de la sociedad. El fin último de la economía, ¿cuál es? Producir para el bienestar. No importa cuál sea tu ideología. La economía es para eso, usar el producto y transformarlo para que los seres humanos vivamos mejor. Entonces, si la economía no cumple su función, entonces, ¿cómo voy a opinar nada más de la economía? Porque si separamos los indicadores económicos de los indicadores sociales, entonces surge el espejismo, ¿no? Entonces, claro, si Chile creció cuando Pinochet, ¿a costa de qué? De miles de desaparecidos, de represión, de la falta de libertad, de un crecimiento en la desigualdad. ¿De qué sirve ser millonario si tu calidad de vida no es buena? Eso aplica para una persona como aplica para un país. Tendríamos que hacer el mismo análisis para el resto de los países. Y esto lo dice Amartya Sen, que es el Premio Nobel de Economía, cuando habla de las capacidades básicas de la economía. O sea, él dice, sí, la economía tiene que tener números sanos, pero no podemos engañarnos y pensar que nada más es eso. Tienen que tener números sanos con una población saludable, con una población educada y con una población que tenga acceso al trabajo. Lo vivimos de manera más dramática porque estamos arrastrando desigualdades históricas que no hemos podido solventar. Y el mundo actual es un mundo que tiende por su estructura productiva hacia la desigualdad. Entonces, si somos un continente desigual en un modelo que tiende a la desigualdad, imagínate entonces los retos que tendremos que enfrentar. La sociedad en sí misma es un actor. La sociedad civil es muchas cosas. Somos millones de habitantes que se manifiestan de distintas maneras. Entonces, por un lado, tenemos las organizaciones civiles institucionalizadas. Por otro lado, personas interesadas que van a votar. Pero lo interesante es que, como te decía, son interlocutores. Otro actor clave en América Latina, históricamente hablando, ha sido el presidente. Todo sistema republicano democrático tiene tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en América Latina el ejecutivo, que es el presidente, siempre ha sido, por muchas razones, el que lleva la batuta. Claro, con todos estos procesos de democratización cada vez son más importantes, por ejemplo, los senados de la República. Una Cámara de Diputados en México que es cada vez más activa, que promulga leyes, que negocia reformas. En el caso de América del Sur es sumamente interesante cómo el Congreso ha sido clave para detectar problemas de corrupción en Brasil, no solamente en el gobierno, sino también en el empresariado y un sector del empresariado que estaba involucrado en los escándalos de la empresa petrolera brasileña que es Petrobras. Y en Chile también el Congreso ha sido clave para legislar sobre educación y sobre economía, etc. Entonces, es decir, estamos viendo que los otros actores, que es el legislativo y el judicial, están siendo cada vez más importantes. En México mismo, la Suprema Corte ha tenido la decisión última en algunas controversias legislativas importantes, como por ejemplo lo es el matrimonio igualitario. La Suprema Corte dice sí, el matrimonio igualitario no va en contra de la Constitución, y luego los legislativos de los estados, algunos dicen está bien, algunos dicen no, pero es un actor sumamente importante que está diciendo así es, ¿no? En temas, por ejemplo, de la legislación de la marihuana, está el legislativo haciendo una labor, el ejecutivo otra, y la Suprema Corte va a tener
y ha tenido muchas de las decisiones últimas importantes. Regionalmente, ¿quiénes? Pues a mí me da la impresión que son los países más grandes, poblacionalmente y económicamente hablando, los que siempre nos van a dar pistas de por dónde vamos. En Brasil es muy importante el tema de cómo están lidiando con los escándalos de corrupción. Es un país que ha dado ejemplo de cómo lidiar con estos problemas sin caer en el caos. Es decir, todos los procesos en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el expresidente Lula da Silva, los empresarios que han estado involucrados han sido a través de las instituciones brasileñas. No ha habido un proceso fuera. Y eso es muy interesante porque habla de una fuerza importante en las instituciones democráticas. En el caso de Chile, también ha sido muy interesante el manejo de la economía, como te comentaba. O sea, Chile, que era un país muy desigual, ha tomado ciertas medidas de distribución y de política social que han hecho que esta desigualdad apunte hacia la disminución. Y México, por supuesto, con el tema de la seguridad, es el que ha estado dando el ejemplo de cómo buscar alternativas institucionales para el combate de la inseguridad. Y por eso es tan importante y los ojos del mundo han estado en las crisis de seguridad que hemos tenido últimamente. Entonces, si bien Colombia es un país que fue muy famoso por el tema del narcotráfico y del crimen organizado, y mismo México ve a Colombia como un ejemplo a seguir porque finalmente lograron la disminución de la violencia, hoy por hoy es México el que lleva la batuta en esos temas que van ligados también a los derechos humanos. Me gustaría mencionar un actor que es muy diverso, que es muy complejo, pero que es crucial para el futuro de América Latina, que son las mujeres. Somos un continente desigual económicamente hablando, pero también somos un continente desigual en términos de equidad de género. La mujer históricamente ha participado en el mercado laboral porque las crisis económicas no dejaron alternativa. Pero todavía América Latina vive en un sistema donde el hombre tiene ciertos privilegios por ser hombre. Todavía hay comunidades donde las mujeres no pueden ir a trabajar si su esposo no les da permiso. Hay hogares donde la mujer no puede votar porque ni siquiera está enterada y no puede tener acceso a la información. Hemos visto en el periódico cómo la violencia de género ha ido en aumento. Ha habido mujeres que han logrado superar estas barreras y que han sido un ejemplo. Está la presidenta Bachelet en Chile, Dilma Rousseff. Acaba de salir Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Entonces, hay mujeres que han logrado superar esas barreras. En México también tenemos mujeres prominentes en la Procuraduría de Justicia, pero es verdad que hay un tema de inequidad de género grave. Es un tema en el que las mujeres están tratando de hacer algo al respecto. Eso implica que las mujeres que tienen acceso al poder tienen la oportunidad de abrir camino para otras mujeres y también implica que tiene que haber una participación masculina. En el mundo entero, el movimiento feminista logró el voto de la mujer, logró legislación de protección contra la violencia doméstica, logró mejorar, digamos, las condiciones de equidad gracias a que hubo una participación masculina. Es decir, es absurdo pensar que nada más la mitad del mundo logró las cosas en contra de la otra. Esa participación masculina tiene que ser una participación en donde la mujer pueda decidir sobre su propio destino, sobre su propia vida, sobre cómo va a ser América Latina en un futuro. Y ahí yo creo que es un actor fundamental porque vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Ante esta inequidad, cómo la vamos a solucionar hombres y mujeres, pero hasta qué grado la mujer va a ser capaz de dar un paso al frente y participar de igual a igual. Venezuela es un país petrolero por excelencia, funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo y que tiene un ingreso muy importante. Es un país que también históricamente, como el resto de América Latina, vivió una desigualdad importante. Eligen a un líder populista que promete la equidad social, Hugo Chávez. Es muy importante en el caso de Venezuela recordar que antes de que Hugo Chávez llegara al poder, hubo un evento que se conoce muy poco fuera de Venezuela, crucial para muchos venezolanos, se llama el Caracazo. ¿Qué pasó en Caracas? Un día, una masa de gente de las periferias invade la ciudad y empieza a saquear comercios. Pues la gente se estaba quejando que el sueldo era bajo, de que la desigualdad era alta, que no les alcanzaba para comer literalmente, entonces salieron de la periferia, invadieron Caracas y agarraron lo que ellos consideraban que les correspondía.
La respuesta del gobierno fue mandar al ejército y a la policía. Literalmente empezaron a disparar contra las multitudes. Eso fue un shock para la sociedad venezolana, que fue una manifestación material muy violenta de esa desigualdad que se les había venido acumulando. Empiezan a surgir alternativas políticas que prometan esta redistribución, entre ellas este general muy carismático que fue Hugo Chávez, que gana las elecciones, las primeras elecciones las gana, digamos, legítimamente. Luego convierte su presidencia en un culto prácticamente personal. En lugar de desarrollar las instituciones democráticas, desarrolla su figura. Y esa es una lección bien importante, porque ahí tienes a una persona que llega al poder por una vía electoral y luego lo descuida. Cuando muere Chávez, su sucesor, que es Nicolás Maduro, toma el poder, pero con las mismas intenciones. Entonces, un proceso que pudo haber sido una apertura hacia un modelo de democracia distinta, como sí sucedió en Brasil, se convierte en una dictadura más con un culto a la personalidad de un líder carismático. Y la redistribución de los recursos se da de una manera relacionada con la clientela. Entonces, yo te doy los recursos, pero tú vas a aceptar que yo soy tu líder, por no decir vas a votar por mí, porque el tema de las elecciones nunca ha estado muy bien organizado. Y lo único que hace ese modelo es, por un lado, apaciguar el descontento, porque sí hay redistribución, es decir, sí hay brigadas sociales que van a los barrios marginados y sí hay un aumento en la educación, sí hay una cierta redistribución, pero hay una exclusión total de la política y además esa redistribución no se hace de manera racional, es decir, se afecta a las clases medias y al empresariado de manera irracional, al grado que hoy vemos en la tele que ni siquiera hay abastecimientos de alimentos. Como dice el dicho popular, salió peor el remedio que la enfermedad. Quisiera hacer una comparación muy breve con todas las salvedades del caso. Bolivia es un país históricamente más que desigual, toda la población ha sido mayoritariamente pobre, donde las masas empobrecidas son en su mayoría población indígena. El sistema democrático era también un sistema así, como controlado por ciertos partidos, donde no había redistribución. ¿Qué sucede en Bolivia? Un líder indígena, que es Evo Morales, hace labor social, van a las comunidades, les enseñan a los indígenas iletrados a votar y los convencen. Ahí hay una gran controversia, los convencen, los manipulan, etc. En mi opinión, los convencen en el sentido de que les dicen, les estamos ofreciendo una alternativa de ustedes ser gobernado por uno de ustedes mismos. Y los indígenas van a las urnas y la primera elección en la que Evo Morales gana legítimamente hablando. Intenta hacer también programas de desarrollo y de distribución del ingreso y también intenta hacer lo mismo que Chávez. Una vez que dije la diferencia, que es una población indígena, aymara, etcétera, un país empobrecido, un país con petróleo, un país próspero, una población muy distinta, pero dos líderes carismáticos. Este líder carismático, que es Evo Morales, intenta también reformar la Constitución para reelegirse y reelegirse y reelegirse. Y hay un punto en el que manda llamar a una consulta popular y les dice, ¿quieren que yo me pueda seguir reeligiendo? Y la gente en Bolivia le dice no. A pesar de su carisma, a pesar de que es indígena y hay una mayoría indígena, los bolivianos le dicen a Evo no. ¿Por qué? Porque hay una conciencia mayor, no estoy diciendo total, de la importancia de las instituciones políticas. Entonces era muy interesante ver qué pasa en Bolivia, porque si Evo no se puede reelegir, entonces ¿quién sigue? Y si es capaz Bolivia de sostener esta vuelta hacia la democracia y hacia la participación de las mayorías en la política sin ese líder carismático. Para terminar esta larga respuesta, sí quisiera apuntar a algo que los dos casos nos enseñan al resto de la región, y es la importancia de las instituciones democráticas. Los países que han logrado la participación de la sociedad civil con un cierto crecimiento económico, aunque no sin problemas, porque vivimos en una economía, digamos, en donde no hay certidumbres, pero que han logrado sobrevivir esas crisis y que han evitado un regreso a las antiguas formas de autoritarismo, son los países con instituciones democráticas fuertes. Esa es una lección que nos deja Venezuela
y que nos pudieran dejar todos los otros casos de populismo carismático que podemos ver en la región. América Latina se ha destacado por dos formas artísticas que además son las que requieren menos recursos económicos: la literatura y la música. No soy experta en literatura, tenemos una tradición de grandes literatos que viene desde la colonia. La literatura contemporánea tenemos grandes figuras y por supuesto Mario Vargas Llosa. Y si tú lees a Mario Vargas Llosa y lees a García Márquez, vas a ver que son el reflejo de la historia de América Latina. Sus novelas retratan lo que es el continente. En el caso de la música, la samba brasileña es mundialmente reconocida y la música mexicana también. No quiero decir que no tengamos otras expresiones. Por ejemplo, hay una beta muy interesante de cine latinoamericano, sobre todo contemporáneo, que ha tenido mucho éxito. Tú ves, por ejemplo, la película de Amores Perros, la película de Y tu mamá también. Ha habido cine sudamericano que también ha tenido mucha proyección. Y volvemos a lo mismo, son películas que reflejan nuestra propia realidad. Como muchos procesos artísticos, yo creo que nuestra propia historia se ve reflejada en el tipo de arte que nosotros hacemos. En el caso de las artes plásticas, varios pintores han retratado la realidad de nuestro continente. Rivera, Frida Kahlo. Han sido quizás, en mi opinión, menos otras aportaciones de América Latina que han permeado tanto el resto del mundo que a veces se nos olvidan. El deporte. Cómo de una favela se ha superado esa desigualdad y han generado jugadores de las favelas a grandes equipos de fútbol europeos. En el caso de México, pues el fútbol es una forma de movilidad social, entonces el deporte es una manera, una manifestación importante, sobre todo estos deportes que se pueden practicar. Volvemos a lo mismo, sin muchos recursos económicos. Maradona, por ejemplo, es una gran estrella de fútbol que surge de los arrabales en Argentina. A pesar de estas carencias económicas, es lo que estoy queriendo decir, hemos logrado hacer manifestaciones culturales sumamente importantes. Y otra es la gastronomía. O sea, la comida mexicana pues es patrimonio de la humanidad, popular en todas partes. La vez pasada con un compañero tiene un software que le pones una palabra y te dice en dónde se está tuiteando. Y pusimos Mexican food en todo, ¿no? En todo el mundo hay. La gastronomía también, la gastronomía peruana, por ejemplo, el ceviche peruano, la papa. Casi todas las recetas que tienen que ver con papa surgen, ¿no?, de esa región andina. Esa diversidad geográfica de la que hablábamos al principio, que da distintos ecosistemas y nos da acceso a distintos alimentos como el café, también nos ha hecho sumamente influyentes y hoy se nos olvida que el chocolate suizo pues viene de América Latina y el origen de muchos alimentos de hoy son nuestros. En la vida cotidiana, tú caminas por una calle latinoamericana y vas a ver la historia. Si es en una ciudad colonial, pues están literalmente los edificios. Si es en una ciudad como Monterrey, ¿qué ves? Ves la desigualdad. Y también hay poblaciones indígenas con las que convivimos diariamente. Las trabajadoras domésticas son mujeres indígenas. ¿Qué hay más cotidiano que una persona que convive contigo todos los días, limpia las casas y cuida a los niños? Muchas de esas trabajadoras son de la Mixteca oaxaqueña o son quechuas. Vivimos cotidianamente pues los retos que presenta la región. En Nuevo León, por ejemplo, acabamos de vivir unas elecciones con un candidato independiente que permeó la televisión, el periódico, las conversaciones en el campus. ¿Y qué es eso? Son los retos políticos que estamos viviendo actualmente. Amén de que también tenemos que hacer frente a este tema de la seguridad también en el día con día, ¿no? Porque tú dices, sí, son los grandes problemas, pero eso tiene que ver con que si estás en tu casa, tienes que cerrar la puerta. Uno va por los barrios de Monterrey y puede ver que la tendencia es hacia las casas enrejadas, hacia los barrios con seguridad en la entrada, y esto se ve aquí, como se ve en Honduras, que es una de las ciudades más violentas del continente, en distintos grados. Pero eso también afecta a nuestra vida cotidiana. Y por último, la más obvia, el español que hablamos, pues ahí vivimos nuestra cultura todos los días, ¿no? Porque tenemos una relación con España que es lingüística. También es una relación cultural que es abismalmente distinta de la relación que tuvimos cuando la época de la colonia, pero que sigue siendo una relación importante también, ¿no?